Y esta tarde estaba visitando La Naranja, los estudios de La Naranja en la ciudad de Ibarra, Jimmy Jairala, periodista, político, exprefecto de la provincia del Guayas. Bueno, el currículum de Jimmy Jairala es bastante abultado, pero hoy nos vamos a centrar en la situación política del país, en la campaña electoral, porque justamente por eso él está acá. Es candidato ya a la presidencia por Centro Democrático. Jimmy, bienvenido a Ibarra. Muchas gracias, Marco. Qué gusto saludarle. El país atraviesa por un sinnúmero de crisis, ya ni siquiera podemos contabilizar cuántas son. ¿Cómo hacerle frente, como desde la presidencia de la República, con un bloque de legisladores a la situación que está enfrentando este país? No con frases y lugares bonitos, sino el cómo. Claro. Lo primero que tenemos que coincidir, Marco, seguramente con usted, es que las desgracias nos identifican a todos. Los mismos problemas que tiene Ibarra los tiene Guayaquil, los tiene Quito, los tiene Cuenca, los tiene Riobamba, los tiene todo el país. En todo el país estamos afectados, por ejemplo, por los apagones, por los extorsiones, por los cierres de los negocios, por las quiebras de los negocios. Entonces, en esta desgracia, el trabajo no es solamente del presidente y de la vicepresidenta de la República, sino efectivamente también de los asambleístas. Pero lo primero que tenemos que entender es que esto no nos ha caído del cielo ni se dio por generación espontánea. 8 años de absoluto abandono de la atención. ¿Usted cree que solamente son esos 8 años, bueno, o en realidad la historia del país? Porque me ponía justamente para hacer un artículo la semana pasada, analizar toda la historia del país, y ahí vemos a Abdalá Bucaram, por ejemplo, por un lado, por el otro Yamil Maguad, por el otro Lucio Gutiérrez. No hemos tenido buena suerte con los políticos, y nosotros mismos que hemos votado los hemos puesto ahí. ¿Por qué solamente hacer énfasis en esos 8 años? Cuando en realidad la situación del país se viene arrastrando desde antes. Claro, hago énfasis en los 8 años porque son los 8 años en que no hubo mantenimiento para las hidroeléctricas ni para las termoeléctricas. La prueba es que hoy, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Energía, que es de 59 millones de dólares, tiene más o menos devengado el 2.5%. Entonces, el énfasis es por eso, es porque todo lo que hoy estamos heredando es arrastrado del descuido. Y lógico, con un presupuesto tan bajo, ¿cómo se puede atender una red hídrica y termoeléctrica que más o menos significó al país en su momento una inversión de más de 15.000 millones de dólares? Esos son los sinsentidos que tiene el Ecuador, ¿no? Tenemos un presupuesto mínimo para un problema tan grande como este. Y estamos aplicando soluciones coyunturales. La barcaza, que sí nos alivia, nos cuesta 100 millones de dólares. Pero ¿qué alivio nos va a dar la barcaza? Días. Bueno, y bueno, la barcaza solamente soluciona una parte del problema, pero no el problema en general. Por supuesto. Pero se habla de que, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair tiene 17.000 fisuras, lo dijo el propio presidente, que no está completamente operativa y que en cualquier momento podría colapsar. También no será parte de las cosas que no se hicieron bien, y los problemas que tenemos. Si usted se pone a ver, si usted se pone a mirar, Coca-Cola Sinclair es la que nos está salvando del apagón total. Debe tener, por supuesto, fallas estructurales y seguramente la Contraloría tomará las medidas correspondientes. Pero Coca-Cola Sinclair es una de las pocas obras que le puedo decir que ha justificado su construcción. Costosa, que se tardó, pero ha justificado su construcción. Pero en lo que tenemos que pensar ya no es tanto ni en Coca-Cola Sinclair ni en Paute per se, sino en comenzar a mudarnos a otro tipo de energía, a una energía alternativa, a la energía solar, a la energía eólica, a usar el gas del campo Amistades, Marco. Con 40 millones de dólares, si se hubieran invertido hace 2 o 3 años, hoy tendríamos electricidad, corriente a gas, que es 3 o 4 veces más barata que la que hoy día se paga. Entonces, ¿Y usted qué piensa sobre la intervención de la parte privada en la energía? Le escuchábamos al presidente que decía que uno de los grandes problemas es que hay una especie de candado para que no puedan meter la mano privada, meterse en la energía. ¿Usted qué piensa? Si es que llegaría a ser gobierno, ¿lo pensaría? Mire, no todo lo público es bueno y no todo lo privado es bueno. Es una cosa que efectivamente, como usted lo dice, hay que pensarlo, hay que sopesarlo, pero yo tengo un par de cosas en las que difícilmente puedo claudicar. Por ejemplo, el pozo petrolero más importante de los pocos que nos quedan es Sacha. No puede Ecuador ceder eso, que es lo único de lo poco que administra bien Petroecuador. El OCP, que tiene 20 años manejado por una empresa internacional que ha ganado legítimamente más de 2.000 millones de dólares, no puede resignarlo a volverlo a entregar. Hay cosas en las que no se puede negociar, pero en otras sí. Yo coincido con usted que es importante la
el capital privado. Siempre que sea un capital privado que pase por todos los filtros y cuyo origen sea legítimo. Pero por eso nosotros somos un movimiento de centro. Ni todo lo privado es bueno, ni todo lo público es bueno. Tenemos el asunto de inseguridad. Eso es, creo que, lo que más nos preocupa a todos. Hemos tenido algunas entrevistas con algunos precandidatos a la presidencia y todos me dicen exactamente lo mismo. Dan un diagnóstico. Todos sabemos que la policía no tiene las herramientas para trabajar, que caminar por las calles del país es difícil, que a los ecuatorianos nos están matando. Pero ¿cómo hacer en la práctica aterrizar un plan de seguridad que sí sirva, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí todavía somos muy laxos en ciertas cosas. Sepa usted que todavía en los puertos, aeropuertos, el control del movimiento de drogas no tiene toda la tecnología adecuada. En las fronteras, en la frontera con Perú tenemos 180 pasos irregulares. En la frontera con Colombia, 120 pasos irregulares. Lo que pasa aquí es que ahora ha recrudecido el tema de las drogas, porque antes de la bancarización, a los productores, a los exportadores de drogas se les pagaba con dinero. Ahora no es tan sencillo. Ahora se les paga con droga. Entonces la calle está llena de microtraficantes. Los muchachos, en lugar de estudiar en un país sin oportunidades, se han dedicado hoy día a ser parte de bandas. Y entre otras cosas, porque no tienen ninguna actividad lúdica que realizar. Tenemos que preocuparnos también y entender que el problema del país, que es económico, que si usted me da la oportunidad le explico, que no solamente con radicalizar la represión se va a limitar el consumo de drogas. Hay que empezar a darles oportunidad a los muchachos también, para que no sean tentados. Hay chicos en las esquinas de Guayaquil, por ejemplo, que se llaman campaneros. Por $500 al mes, come su familia, el chico está dedicado a eso, porque no tuvo oportunidad, porque tuvo Es más que el sueldo básico en todo caso. ¿Cómo? Es más que el sueldo básico. Claro, ¿no? pero entonces, ¿qué pasa? La propia familia sabe, ve, entiende y casi que lo justifica por la falta de oportunidades. Este es un país donde muy pocos se han hecho ricos y los pobres son cada vez más. ¿Cómo explica usted que tengamos una reserva internacional de 9.000 millones de dólares? Y tanta pobreza, 66% de hombres y mujeres o subempleados o desempleados. Pero ¿por qué meterle mano o sea, ¿por qué pensar en una reserva? Porque las reservas son para cosas específicas. Pues lo mismo. Y no se puede sacar de otro lado para atender ese No, tipo es que de... ¿sabes por qué le nombro la reserva? Porque con esas cifras y pagando puntualmente la deuda, los beneficiarios se llaman tenedores de bonos. Como yo no tengo ningún compromiso con ningún tenedor de bonos, los únicos que se van a enojar cuando yo diga, al momento de ser presidente de la República, que vamos a renegociar la deuda externa o vamos a procurar una moratoria en el momento en que ganemos una segunda vuelta, van a enojarse los tenedores de bonos, que son los que han ganado plata. Hoy, que la Reserva Internacional está en 9.000 millones, los bonos ecuatorianos que valían 25%, hoy valen 75%. Entonces, ¿quiénes hacen negocio? Mientras tanto, los pobres son más pobres. Lo que hay que hacer es devolverle a la gente pobre lo que durante años se le ha quitado. ¿Pero cómo? Bueno, ahí tiene usted, hay que direccionar adecuadamente las inversiones. ¿Cómo justifica usted que se hayan eliminado todos los programas de carácter social? ¿Por qué? No hay plata. ¿Para qué se usó la plata? Para honrar la deuda. Las deudas hay que pagarlas, pero llega un momento, perdóneme la comparación tal vez un poco brusca, eso hizo hasta Eloy Alfaro, pues. Eloy Alfaro hizo esa gestión, habló con los acreedores, no pagó la deuda, le dieron un espacio de tiempo, reacomodó la economía y terminó construyendo el ferrocarril. Claro, usted me dirá, terminaron arrastrándolo, pero eso es parte de la historia. Pero nosotros tenemos que enfrentar este problema que a los únicos, a los que los enoja, es a los que hacen plata, a los que hacen mucho dinero por el tema de pagar puntualmente la deuda. Hay que pagarla, pero podemos lo que podamos pagar. ¿Sabe cuánto es la deuda del Ecuador? 85.000 millones de dólares. Y al alza, ¿no? Es inmanejable. Claro. Es inmanejable. Yo siempre he tenido esa duda. ¿Por qué siempre estamos pagando deuda? Es como la tarjeta de crédito. Uno se va, paga y paga y paga y cada vez que le llega el Estado debo más. Es igual con el país. Desde que yo tengo uso de razón, tenemos una deuda y en lugar de bajar, sube. ¿Por qué? Porque la usamos como caja chica la deuda. La deuda realmente en el fondo, si usted se pone a hurgar, encuentra que en muchos casos se utiliza para
para temas de sueldos, salarios, para gasto corriente, y para eso no se debe usar la deuda. Por eso es que siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Hoy el gobierno ya anunció que está preparando otro préstamo, está gestionando otro préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no podemos seguir anclados en que tenemos que pagar la deuda. Vamos a pagar la deuda, pero lo que se pueda, no a costillas de seguir ahorcando a la gente pobre. Recientemente, bueno, hay varios sectores que dicen que el correísmo ha metido candidatos en alrededor de 5 partidos políticos. Usted va por Centro Democrático, Claro, cuando claro. tiene una trayectoria dentro del correísmo. 2 preguntas. Primero, ¿usted es uno de esos 5 candidatos que mete el correísmo en otro partido? Y segundo, el asunto del binomio presidencial en el caso del correísmo, ¿le va a afectar en estas elecciones? No, mire, a ver, para empezar, nuestro partido político en las últimas 4 elecciones ha participado solo. Y en esta elección es la primera vez que participamos con un binomio propio. Y si usted se quiere poner un poco estricto en el análisis, si hay alguien que debería preocuparse por mi candidatura, es el correísmo. Si usted, como usted lo dice, efectivamente, cuando fui prefecto, trabajé con el gobierno de Correa, porque los prefectos y alcaldes tenemos la obligación de trabajar con el presidente, sea cual fuere su origen político. Así fue. Pero en este momento a quien debería preocuparle es al correísmo. Más bien nosotros nosotros somos un movimiento que no tiene compromiso económico con nadie, que no tiene financiamientos extraños, nada. Somos un movimiento que está caminando con fuerza, mirando adelante y por primera vez con un binomio propio. Lo completa la doctora Lucía Vallecilla, que es una formadora de juventudes. Ella llega luego de la renuncia de Claudia. Exacto. ¿Qué pasó con ella? Bueno, Claudia y nosotros llegamos a un acuerdo. Ella prefirió seguir ayudando al partido desde alrededor de temas de seguridad. Pero en los mejores términos, usted ha podido ver en las redes sociales, por ejemplo, que fue en los términos más cordiales, es una dama. Y bueno, como que ya era hora que el movimiento tenga su propia personalidad, digámoslo así. ¿Usted hubiese querido ir por Centro Democrático o tal vez por el correísmo? No, ¿para qué? Oiga, yo soy fundador del Centro Democrático. Mi movimiento tiene 16 años, los últimos 10 ya como movimiento político. Y buscamos un binomio, no de otro partido, buscamos un independiente, que es la doctora Lucía Vallecilla. Y por eso es que confiamos en que los ciudadanos hoy ya tienen una alternativa. Estaban buscando un outsider, no les gustaba fulano, no les gustaba mengano, los demás lamentablemente no pasan del 1%. Bueno, ya llegó un outsider que puede ser justamente el binomio, o que va a ser el binomio del Centro Democrático. Hace alrededor de una semana, el presidente salía con unas declaraciones que son más difíciles de lo que el país piensa. Hablaba de que los candidatos tendrían que pagar sus propias campañas. Es más, envió un proyecto de reformas a la Asamblea para cambiar una parte y que los candidatos sean quienes corran con los gastos de su campaña. ¿Usted qué piensa de eso, sabiendo que eso es un proceso largo, tedioso y que no es así tan fácil de hacer? Para comenzar, tiene que haber una reforma constitucional. Claro. Y dudo mucho que haya los votos para una reforma constitucional. Pero quiero aclarar el tema de este fondo. Hay 2 fondos que reciben los partidos. Uno es para pauta. ¿Y por qué reciben todos lo mismo para pauta? Para que no haya ese desequilibrio de que usted encuentra en una emisora de radio un partido que ocupa el 40% de la franja y otro el 2%. Pero Jimmy, seamos sinceros. A ver, yo he trabajado tanto en medios de comunicación como también dentro del Consejo Nacional Electoral y sabemos cómo se mueve esto. Les dan un fondo, hacen arreglos con los dueños de los medios, hay una comisión, el partido se queda con un tanto, a los medios les pagan otro tanto. O sea, da chance como para que se pueda ir legalmente, pero claro, quedarse con fondos. Yo no estoy defendiendo ese fondo, le estoy explicando cuál es el fondo, pero sí me preocuparía que el remedio resulte peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque si usted es líder de un partido pequeño y su compañero es el líder de un partido grande, usted no va a tener difusión de sus ideas van a limitarse, van a ser marginales. Entonces, si se respetara efectivamente, en eso no puedo discutirlo porque yo también trabajo en medios. Si se respetara efectivamente que no haya ningún tramposo en el manejo de la pauta, es bueno, pero
una reforma constitucional yo lo veo muy complejo. O sea, fue más un anuncio como para desviar la atención en un momento clave, como para que la gente diga, porque a la gente le gustan ese tipo de anuncios. Se llama bombas de humo. Entonces, porque ni siquiera era para esta elección, sino para la próxima. ¿Y quién le garantiza que en la próxima asamblea tenga mayoría, por ejemplo, el que llegue a la asamblea con la misma idea, el que llegue a la presidencia con la misma idea? Nadie lo garantiza. No se sabe todavía. El 40% de la gente todavía no sabe por quién votar. Nadie tiene la victoria asegurada. Son alrededor, bueno, no estoy seguro si son 14, 15, 16 o 17 binomios, pero de todas maneras, si ya pasa de los 10 es demasiado excesivo. ¿Cómo hacer para que eso ya no pase? Mire, yo soy partidario de que los partidos políticos y los movimientos entren en un proceso de depuración. Yo creo que la ley sí tiene que cambiar, el código de la democracia sí tiene que cambiar, exigiendo un poco más a los partidos o binomios, por ejemplo, en cuanto a los porcentajes alcanzados en las elecciones. Es la única forma. Países desarrollados no tienen 25 partidos políticos, tienen 2, 3, 4 partidos políticos y algunos pequeños muy marginales, pero aquí nos damos el lujo de tener por decenas. Mire, una papeleta con 17 partidos políticos, es decir, más o menos uno por cada millón de habitantes, es una barbaridad. Claro. A mí me parece un exceso. ¿Por qué se lo digo? Porque no todos los que participan, lo digo con mucho respeto, pero a veces no me olvido de que también soy periodista. Algunos participan para hacerse conocidos como una plataforma y después son candidatos a tal o cual otra dignidad, sabiendo que van a tener el 1%. No les importa, participan y después en la otra elección se presentan, miren, yo fui candidato a presidente, me conocieron y aquí estoy. Eso no es noble en política, pero se hace. Pero desgraciadamente se hace. Con el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio se siente un precedente nefasto para este país y se habla de que y esperemos que no, ojalá esté equivocado, que esta campaña podría ser violenta. ¿Usted qué piensa y cómo se está protegiendo ante eso? Lamento decirle, mi querido Marcos, que usted no está equivocado, porque sí puede ser una campaña que tenga esos ribetes si no nos cuidamos los candidatos. Todos los candidatos estamos en la misma tarea de buscar seguridad para evitar incidentes, procurar no hacer actos masivos, etcétera, porque, oiga, ni candidatos a presidencia de Estados Unidos están seguros. Imagínense acá, en este país tercermundista. Sería terrible y sería terrible para la democracia que esto pase, porque hay cosas como la tragedia, que yo lamento mucho lo que pasó con Fernando Villavicencio, que trastocan los resultados. Porque más allá de los méritos y deméritos que tengan los que pasaron en la segunda vuelta y el candidato que se quedó en el tercer o cuarto lugar, hay que reconocer que ese suceso marcó un antes y un después en la campaña. Claro. Pero por supuesto que tenemos que cuidarnos, ¿no? Como dicen que sí en la calle, sí no hay que tentar al diablo. ¿Ah? Sí podría ser violenta. Pero, a ver, usted y yo vemos todos los días cómo las bandas se atribuyen asesinatos, como por ejemplo en ciudades como Guayaquil, como Durán, como Quito. Hay barrios en los que usted no puede entrar si no paga una tarifa, si no paga un peaje. Este sector tal manzana es de Los Lobos. Tiene que pagar, ¿cuánto? $200. Tome, ahí pase. ¿Es verdad que Guayaquil está tan tenaz? Es verdad. Hay barrios donde le cobran a la gente en las casas, los extorsionadores, $1 diario, $2 diario. ¿Para qué? Para darles protección. Son cosas que tienen que terminar con un buen plan de seguridad y para eso nosotros nos hemos asesorado con los mejores y va a estar con nosotros un meritorio en esta materia que es el doctor Daniel Adler, que va a trabajar directamente en un gran plan de seguridad, porque, mire, sin seguridad no hay reactivación económica. El gran problema en el Ecuador es económico alrededor, seguridad sí, pero reactivación económica. Si Ecuador no se reactiva, es entre otras cosas por la inseguridad, pero también por esta especie de, a ver, ¿cómo le podemos poner? No hay inversión estatal. Cuando el Estado no invierte, hay no un freno se mueve. En toda la inversión estatal. Claro, hay una especie de abstinencia de inversión. Le estoy contando lo del sector eléctrico. 2,5% de vengado. Y el resto puede ser que sí, que hayan comprado lo que sea, pero estamos 10 meses de gobierno. 2,5% de vengado. Y así usted ve en otras áreas. Otra cosa, Marco, que tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo? Antes decíamos, morirse es caro en el Ecuador. Ahora hasta enfermarse es caro. ¿Usted ha visto el costo de la medicina?
Usted ha visto los hospitales públicos, los hospitales del Ministerio de Salud, rodeados de farmacias porque la medicina no hay adentro. Tienen que comprarle al paciente afuera. No puede ser. Y no debería ser así, ¿no? Porque si uno se paga los impuestos y se paga el seguro, debería haber todo en el seguro para las personas que pagamos. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe cuánto le deben muchos empresarios privados al Seguro Social? 2.500 millones de dólares le deben privados al Seguro Social. ¿Cuánto le debe el Estado? ¿Sabe qué? No sé. Ni usted ni yo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque todavía no hay una auditoría, pero a la fecha, para saber cuánto le debe el Estado ecuatoriano al seguro. Por eso es que cada vez y cuando nos sacan el fantasma, los jubilados se van a quedar sin plata. Entonces, ¿cómo se arregla el problema del seguro? Primero, procurando eliminar la corrupción, pero también procurando mejorar las condiciones de empleo, porque lo que se necesita es más afiliados que paguen los que deben, pero también más afiliados. Apenas tenemos 35-36% de afiliados al Seguro Social. Y los que están decepcionados también. Pero natural. Si podría dirigirse brevecito a sus electores, ¿qué les diría? Que nosotros somos un binomio sin compromisos con nadie, más allá del compromiso con el pueblo, y siempre con Dios delante. Que nosotros sí sabemos qué hacer porque en lo que a mí respecta, perdón por hablar en singular, soy el único candidato que ya tiene experiencia en la función pública, candidato de elección popular, que ya lo hice en la prefectura durante 10 años. Yo le puedo hablar de las escuelas de fútbol, de los centros integrales de quinoterapia, le puedo hablar de los centros tecnológicos populares, todo lo que hicimos por la gente joven sobre todo, y incluso por gente que no podía, por ejemplo, pagarse un curso de computación, todo lo que hicimos todos esos años. Somos el único binomio que tiene alguien con gran experiencia en materia deportiva, como la doctora Lucía Vallecilla, que es formadora de juventudes y una mujer exitosa desde sus inicios en las ligas barriales, etcétera. De manera que formamos un conjunto de personas, incluso los que nos rodean, que somos capaces de gobernar este país para la gente pobre, para la gente desposeída, para la que tiene que pagar, lamentablemente tiene que vivir de los subsidios. Si me permite un segundo, le agrego, ¿qué pasa con el precio de los combustibles? El contrabando va a seguir como está hasta ahora, si no solamente si seguimos con esos huecos en la frontera, si no encontramos una forma de poder ir ajustando los subsidios y compensando a quienes realmente necesitan con un bono para que no se perjudique con ese sinceramiento. ¿Sabe cuánto se ahorraría el país si comienzan a sincerarse los precios de los combustibles? 4.000 millones de dólares al año. Y usted emplee 2.000 millones en compensar a los que sí lo necesitan. Y le quedan 2.000 millones de ahorro. Y si llegamos a convencer al sector industrial de que tiene que usar gas que hay de sobra en el campo Amistad, los costos de producción también van a bajar y tiene que ayudar el Estado a esa transición. Que esta crisis nos acolite para pensar en una nueva forma de abastecernos de energía, ¿no? Por supuesto, naturalmente que sí. Es el candidato por Centro Democrático, Jimmy Jairala, que me imagino que va a regresar por la ciudad en tiempo de campaña. Por supuesto que sí. Para poder profundizar un poquito más en temas que se nos quedan colgados. Gracias a ustedes.